Bien, ahora le agradezco mucho al expresidente Felipe Calderón que me haya aceptado esta llamada. Presidente Calderón, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, pues viendo esto, sí fue un narcoestado en el régimen del presidente Calderón. Lo rechazo categóricamente, Joaquín. Me parece algo ofensivo incluso para México. Si hubo algún gobierno, si hubo algún presidente que tuvo la decisión, la determinación de enfrentar con todo, Joaquín, con todo al narcotráfico y al crimen organizado, fue esa administración. A mí me podrán criticar muchas cosas, Joaquín. Habrá quien incluso esté de acuerdo o en desacuerdo con esa actitud, con esa decisión, con esa estrategia. Pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo, Joaquín. Yo no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del Chapo, ni a los sobrinos, etcétera. Yo soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia, 25 de 34, una cosa así era la lista que teníamos. Puede haber gente que haya tenido arreglos o que haya incurrido en corruptelas, eso se verá, incluso eso lo determinarán las autoridades una vez que se exploren los juicios y desahoguen las evidencias, pero de que había un equipo, un gobierno totalmente comprometido y determinado en la lucha contra la delincuencia, pues ese era el mío, Joaquín, y me parece, pues aparte calumnioso, ofensivo esa expresión, muy jaladora de nota, eso sí, porque es evidente que lo que el presidente quiere hacer es precisamente desviar la atención de los gravísimos problemas nacionales. Quiere desviar la atención de estos más de 160,000 muertos que ya van en México si se hacen las cifras exactas de la gente que ha fallecido de coronavirus. Quiere desviar la atención de que México es el país que tiene el peor comportamiento, uno de los peores comportamientos económicos derivados de la pandemia, que nuestra economía se va a comprimir 10%, que más de 10 millones de gentes han perdido el empleo en los últimos 3 meses. Él prefiere poner calificativos calumniosos, sin evidencia, y desde luego hacer el juego político que hace todos los días en las mañaneras. Ahora me enteré que a los medios ya no les gustó tampoco que dijéramos que éramos el tercer país con más muertes en coronavirus. Bueno, ¿eso es verdad o es mentira? Si es verdad, ¿cómo es posible que un presidente le diga a los medios que no hablen con la verdad? Me parece que eso es lo que está de fondo, Joaquín, una utilización política, una estigmatización de los adversarios políticos de López Obrador de cara a un proceso electoral que ya empezó el del 2021 y donde sabe que nuestra organización México Libre, al igual que otras, pues están recogiendo una gran inconformidad entre la ciudadanía y vamos a lograr, esa es la estrategia y yo creo que lo haremos, quitarle la mayoría al partido del presidente. Eso le preocupa y está haciendo todo lo posible por denigrar, por insultar, por calumniar, y en ese contexto yo explico las declaraciones del presidente de esta mañana. Bien, le cojo una frase de él. Dice el presidente: es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera, se refiere García Luna, a una de las bandas del crimen organizado como está de manifiesto. Eso está por verse, Joaquín. Eso está por demostrarse. Por lo pronto su gobierno no lo ha demostrado. Por lo pronto es una afirmación que no está sustentada ni con pruebas en el gobierno mexicano, ni con un acto de justicia dirigido por la Fiscalía General de la República y mucho menos resuelto por un juez. Si está tan seguro y si tiene las evidencias, pues que actúe, Joaquín. Pero mientras está realmente calumniando un gobierno entero, independientemente de lo que tengan que hacer García Luna y compañía, y que se defiendan, digan lo que a su derecho proceda, ellos, eso es una bronca que tendrán que desahogar, pero ese asunto no está resuelto, Joaquín. Es muy curioso que el presidente, ante los constantes actos de corrupción que se le están denunciando día con día, la que está ocurriendo en la Organización del Deporte de Ana Gabriela Guevara, los de Manuel Bartel y de su hijo, muchísimos actos que vemos, las asignaciones directas que son la regla de este gobierno, casi el 90% de contratos se asignan directamente. De todo eso dice, no se prejuzgue, no se calumnie, hay que esperar a que resuelvan las instancias. Pero él sí prejuzga, calumnia, afirma sin pruebas, entre otras cosas. Eso está todavía por verse, e independientemente
suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, Joaquín, que hubiera esos actos de corrupción en la propia Secretaría de García Luna, en él o en alguno de sus subordinados, lo que es un hecho manifiesto, lo que sí está en evidencia, es que el gobierno que yo encabecé, con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa, con la Procuraduría, con el CISEN, con todas las dependencias vinculadas a la seguridad de los mexicanos, mostramos un compromiso determinado, categórico en contra de la delincuencia, independientemente de que se llegara a materializar que en uno u otro caso hubiera actos de connivencia con el crimen organizado, como puede haber, desde luego, muchísimos gobiernos, incluyendo este, Joaquín. Pero repito, bien, también, sí. Sí. Yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá de los capos, ni liberando a sus hijos con una orden de aprehensión ya en su contra. Dijo el presidente por la mañana, López Obrador. Llegó a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Pues ya había dicho mi punto, Joaquín, eso es ofensivo, calumnioso, incluso para el país. Y desde luego que no. Yo creo que si analizamos las evidencias, ¿en qué momento el país ha estado más dependiente de la delincuencia? ¿En qué momento México ha tenido más zonas controladas por el crimen organizado que esta época en que estamos viviendo? ¿Quién gobierna en Sinaloa realmente? ¿Qué nos demostraron los hechos de octubre en Culiacán con la liberación de Ovidio? ¿Gobierna el gobierno federal o gobierna un grupo de crimen organizado? ¿Quién gobierna en Jalisco y en Colima, donde desaparecieron, por ejemplo, estos vacacionistas guanajuatenses en vehículos deportivos que no hemos sabido nada de ellos? Yo creo que la captura del Estado, que es un término al que yo me refiero en el libro de Decisiones Difíciles, sí es un proceso en marcha. Pero distingamos, Joaquín, si algo se caracterizó mi gobierno fue por combatir esa captura, por replegar el crimen, combatirla con todo. Y si algo me preocupa que está ocurriendo ahora es que no hay quien combata el crimen. La gente se tiene que hacer, y no digo que yo estoy de acuerdo con ello, se tiene que hacer justicia por sí sola. Mira lo que pasó ahí con los pasajeros de aquella combi que iba a Texcoco, ¿no? Yo vi un meme que le decían que la foto de ellos que decía, este es el verdadero instituto para devolverle al pueblo lo robado, los que agarraron a golpes al ratero ese. Pues porque no hay gobierno, Joaquín. No hay, verdaderamente lo que percibo ahora en México es que los criminales avanzan por doquier. Sí, habrá que reconocer el mérito de la captura ahora del último, del Mencho, no sé cómo se llamaba, el Marro, perdón. Pero fue una intervención ahí del gobierno de Guanajuato, si mal no entiendo, y aunque hubiera sido federal, pues mi reconocimiento, pero en general, Joaquín, hay un proceso de captura del Estado, una impunidad, un déjalos hacer, déjalos pasar, ordenada por el propio presidente que dice, yo no les voy a hacer la guerra. Pues nadie le está pidiendo que declare una guerra, nadie le está pidiendo, no se trata de eso, se trata de cumplir con el deber del gobierno de proteger a los ciudadanos y combatir a los delincuentes con todo. Yo eso no veo que esté ocurriendo ahora, sí ocurría en mi gobierno, pudo haber fallas, deficiencias, traiciones, lo que sea, pero en general, Joaquín, fue un gobierno que combatió el crimen organizado, eso está de veras fuera de toda duda, y sí me parece pues que son de rechazarse las opiniones que dice el señor López Obrador, por muy presidente de la República que sea. Por otra parte, también escuché en la nota que lo de los expresidentes, el juicio de los expresidentes... Sí, a eso iba yo. Dice, fue el colmo que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal se haya involucrado y haya transado con uno de los grupos delictivos toda esta red que creó. Entonces, pregunta, ¿qué tanto son responsables los expresidentes? Pues eso va a salir en las investigaciones. Pues que salgan las investigaciones, Joaquín, pero ni siquiera lo de Genaro ha salido en las de él. Dime dónde está una averiguación previa o un juicio contra Genaro García Luna aquí en México por el gobierno de López Obrador. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las pruebas? Ya deja tú el presidente de la República. Ahora, eso que me dices que dijo, pues está mejor, porque no, a mí no me tienen que someter a ¿cómo se llama? Audiencia o a consulta pública para ver si me juzgan o no. De una vez, si tiene una sola prueba contra mí que tenga validez judicial, pues que la presenten y que actúen contra mí, Joaquín. ¿Para qué se esperan? Aquí me tienen a sus órdenes, pero si me están acusando a la mala, sin pruebas, como tanto acostumbra ese señor,
ni aunque vote toda la República. Este es un país constitucional donde la ley prevalece y la ley dice que nadie se puede ser ni siquiera calumniado, ni siquiera molestado, ya no digamos acusado, condenado, si no hay pruebas y si no hay evidencias y si no hay una causa judicial y un juicio conducente. Aquí no hay nada de eso. Estamos realmente en un país de linchamientos y paredones cotidianos que están en la mañanera a contentillo del humor presidencial y a contentillo de sus necesidades políticas. Porque no nos engañemos, Joaquín, aquí lo que hay es una utilización de las instituciones para perjudicar a los adversarios o los que él considera adversarios políticos del presidente. Aquí lo que hay es una utilización a la mala del Estado mexicano para calificar, estigmatizar, ridiculizar, arrinconar, lo mismo a periodistas que a gente que decimos yo no estoy de acuerdo con el presidente. Y si eso le parece que va a ser suficiente para intimidar, pues va a estar muy equivocado. En mi caso, reitero, no estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, no estoy de acuerdo con la manera en que han manejado la economía, no estoy de acuerdo con la manera en que han manejado el COVID, exijo que use tapabocas por respeto a todos los mexicanos, porque esa es la regla que tienen que imitar muchos, y si esto duele y molesta y me van a traer con estas mentiras, calumnias, verdades a medias, y si creen con eso me intimidan, pues están muy equivocados, Joaquín. Yo al contrario invito a la gente que no tenga miedo y que se manifieste y que vayamos por la vía pacífica, por la vía legal, por la vía constitucional, no solo a expresar nuestra inconformidad, sino a votar al Congreso y a cambiar para bien el rumbo del país en las elecciones del 21, porque eso es lo que está en juego. No sé, el nombre del juego es ese, elecciones de Congreso de 2021. Dice, estoy hablando con el expresidente Felipe Calderón, dice el presidente López Obrador: ya también le recuerdo que he fijado mi postura, que para enjuiciar a los expresidentes se requiere, y esto es lo más conveniente, una consulta, que sean los ciudadanos los que decidan. Esto lo dije cuando tomé posesión. Si se reúnen firmas y la mayoría se consigue el número de firmas que establece la Constitución para llevar a cabo una consulta, se celebra la consulta y lo que decida el pueblo. Yo soy de la idea de que solo así se puede juzgar a los expresidentes, aunque también yo voy a hacer lo que el pueblo decida y lo que resulte de las investigaciones judiciales. Eso es totalmente arbitrario, eso son palabras de un déspota, Joaquín, porque México se rige por la ley, no por la consulta popular. Por muy culpable que sea una persona, si no hay evidencias judiciales no lo puedes condenar. Y si hay un inocente, aunque la mayoría del pueblo vote, castíguenlo. Esto no es un show, Joaquín, esto no es un reality show, esto es justicia y esto es derecho constitucional. Nadie puede ser juzgado o sentenciado o acusado si no hay evidencias, pruebas y un proceso judicial legal. Lo que el presidente propone de una consulta es totalmente arbitrario, es propio de Nerón, de esos que en el circo romano decidían la vida y la muerte de los esclavos a propósito de la simpatía popular. Pues ¿qué está pasando? Este es un país moderno, este es un país de Estado de Derecho y el presidente no puede ignorar la Constitución y no puede ignorar las garantías individuales del artículo 14 y 16 y demás relativos constitucionales que consagran precisamente eso, lo que se llama el debido proceso legal, lo que se llama el debido proceso fundado en la ley. No es un tema de consulta y por el contrario, insisto en mi caso, si tiene evidencias, pruebas judicializables en contra mí de haber actuado ilegalmente, pues que no se espere a la consulta. Adelante, aquí me tiene viviendo en la Ciudad de México y a sus órdenes. ¿Por qué razón? ¿Por qué he actuado con rectitud? Podré haber estado acertado o equivocado, pero actué pensando en el interés nacional, en el bien de México, y actué conforme a la ley, que eso es lo relevante en este caso. No me parece, no acepto que se deje a cuestiones de consulta popular, algo que debe ser decidido por las leyes y por los jueces. Si soy culpable, que se me acuse y consigne, y si soy inocente, que por favor se callen la boca, porque eso no tiene cabeza constitucional en un estado como el que tenemos. Por lo que percibo, no tiene ningún temor. No tengo temor, Joaquín. La verdad tengo molestia, obviamente, y me duele mucho México, porque estamos verdaderamente por el rumbo incorrecto, porque siento que los mexicanos vamos con uno de esos camiones, ¿no?, de rurales, los que le llaman allá en mi tierra los guajoloteros, ¿no? Y el chofer va dando tumbos y platicando sin darse cuenta por dónde vamos y nos lleva a un barranco. Eso sí me duele mucho, Joaquín, de eso sí tendría, digamos,
preocupación y temor. Pero de mí, de mis actos, por supuesto que no. Yo soy responsable de ellos y respondo ante mis hijos, ante Dios, ante mi conciencia y ante la ley mexicana. Pero que me hagan creerme el cuento ese de el espectáculo grotesco de la manipulación de los sentimientos populares, por favor, ese no es el México que se merece nadie, ni siquiera el propio presidente, ni sus hijos, ni los míos. Por último, Felipe, hablaba de las elecciones del 21. ¿Serás diputado? No lo seré, Joaquín. La verdad es que creo que hago más mal que bien poniendo toda esa inquina, todo ese coraje, toda esa revancha, todos los complejos y prejuicios que tiene el presidente contra mí. Si yo los pongo en campaña, creo que no le haré mucho favor a México Libre. Sí voy a empujar con todo a que haya mexicanas y mexicanos de bien, las mejores y los mejores en cada distrito electoral y en cada presidencia municipal que se juegue y en cada gubernatura, con un solo objetivo: quitarle la mayoría a Morena y rectificar el rumbo de México a partir de poner la política en manos de gente con escrúpulo, con criterios y parámetros éticos, gente sensata y gente que quiere mucho a México, que hay muchísima, Joaquín. Tú mismo seguramente verás en tu colonia, los radioescuchas en su colonia también, gente que es buena, que es un empresario dedicado, una maestra dedicada, pues no sé, una barrotera, un profesor universitario, en fin, un deportista que quiere sacar a México adelante y que ya están cansados de lo que estamos viendo. Vamos mal en economía, vamos mal en salud, vamos mal en seguridad, vamos mal en medio ambiente. Tiene que rectificarse el rumbo del país. Ojalá el presidente rectifique. Creo que ya perdió esa oportunidad. Yo se lo escribí en la carta que escribí en el libro de Decisiones Difíciles. Usted quiere ser el mejor presidente de México, pues séalo. Pero para hacerlo no puede estar polarizando a los mexicanos de esta manera, no puede estarnos dividiendo entre buenos y malos. Todos somos orgullosamente mexicanos, todos queremos sacar adelante al país, y yo lo que veo es una manipulación de las instituciones de la justicia con propósitos de revanchismo político. Muy mal, por supuesto, es una persecución política ya contra mí, pero si creen que con eso me van a detener, Joaquín, están muy equivocados. Allá en mi tierra, quién sabe qué tajo le dio a la genética de la creación, que nomás nos pican una cresta y salimos para adelante, mi querido Joaquín. A ver, ¿si hay una persecución política contra Felipe Calderón? Yo creo que sí. Yo creo que eso es un hostigamiento político de parte del presidente y su gente contra mí, porque no se han cansado de sacar calumnias, verdades y todos los días, a propósito de todos los temas, Joaquín. Pues como decía el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Te acuerdas? Todo yo, man. Todo es Calderón, todo es por Calderón. Y pues suena chunga al principio, pero ya hablando en serio, que la gente no se confunda, ¿eh? Esto no es justicia, ni es deseo de acabar con la corrupción, ni es ganas de revancha política, Joaquín. De eso estamos hablando, hay que decirlo claro y fuerte: persecución política. Bien, gracias, Felipe. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias al expresidente Felipe Calderón por esta declaración. Denuncia una persecución política del presidente López Obrador en su contra. A ver qué responde a esto mañana el presidente López Obrador, que seguramente lo va a negar.